Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy, como ya vieron en el título, les voy a estar hablando de cosas de enfermería. Ustedes siempre me piden que les haga de este tipo de videos, así que hoy no va a ser la excepción. Les voy a hacer un video sobre administración de medicamentos, las precauciones que hay que tener para estar más seguros de cómo es que tenemos que aplicar nuestros medicamentos y hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Entonces, si tú quieres saber mucho más de todo esto, te invito a que te suscribas, a que te vayas a mis redes sociales para que nos conozcamos un poquito más y allá vayas chismeando todo lo que hago fuera de todo esto que es enfermería. Y pues sin más bla bla bla, vamos a empezar. Bueno, primeramente vamos a hablar de qué son los 10 correctos, para qué o por qué. Cuando se empezaron a aplicar los medicamentos, normalmente pues tú llevas una base, ¿no? Tus estudios, tú ya sabes bien a lo que vas, todo el show. Pero siempre pasa que dejamos pasar algunas cosas y se cometían muchas negligencias, muchos errores en enfermería. Entonces, para evitar que todo esto siguiera pasando, se hicieron 5 bases para poder aplicar de una mejor forma los medicamentos y evitar que los pacientes tuvieran algún efecto por el medicamento. Lo que siguió fue que se dieron cuenta que a pesar de que esos 5 funcionaban, faltaban un poquito más para como que cubrir al 100% la necesidad de una administración correcta de un fármaco. Entonces se crearon 10 correctos de medicamentos en enfermería para que nosotros como personal podamos estar 100% seguros de que se está aplicando el medicamento cuando y como debe. Entonces les voy a estar explicando punto por punto de forma fácil y sencilla para que lo entiendan rápido cómo es que funcionan estos 10 correctos en enfermería. El número 1 es verificar que sea el medicamento correcto. Siempre nos pasa de que andamos embolados, tenemos muchos pacientes, hay mucho trabajo que hacer y a veces no nos fijamos que realmente sea el medicamento. Entonces lo primero que hay que hacer es fijarnos en nuestra indicación, que sea el nombre del paciente y que sea tal cual el medicamento que tenemos en la mano. Número 2, el paciente correcto. Como ya les mencioné, a veces es demasiado lo que tenemos que hacer, son muchos los pacientes que nos asignan y al mismo tiempo son muchos los medicamentos que tiene cada uno. Entonces hay que ver perfectamente que el medicamento que tú tengas en tu mano para aplicar sea de ese paciente y que corresponda el nombre del paciente. Siempre hay que verificar cuando nosotros llegamos con nuestro paciente: hola, soy tu enfermera, tú eres fulanito de tal, sí, ok, entonces sí podemos administrar el medicamento. Número 3, dosis correcta. Esto es bien común y es en lo que más hay errores, sobre todo en pediatría, porque normalmente dices, por ejemplo, no sé, el paracetamol, ¿no? Y en el hospital hay un paracetamol que viene en líquido y es 1 gramo. Pero ¿qué tal que a ti te están pidiendo 500 miligramos? Y tú nunca te fijaste que pues estás aplicando el doble de la dosis. En el paracetamol digamos que no hay mucho problema. El paracetamol no te puede causar un daño así como que digas, uy, ¿verdad? Pero imagínense que estamos aplicando el doble de insulina. Podemos crearle una hipoglucemia a nuestro paciente y en ciertas ocasiones hasta puede dar un daño mayor. Entonces siempre hay que verificar que la dosis sea la correcta y ver siempre en nuestro empaque que esa sea la dosis que vamos a aplicar. Si esa no es la dosis, como les doy el ejemplo del paracetamol, que es lo más fácil del mundo, que si te están pidiendo 500 miligramos, pero viene de 1 gramo, entonces tú tienes que hacer tu regla de 3 para saber que estás aplicando la dosis correcta. Número 4, vía correcta. Vamos a seguir con el ejemplo del paracetamol para que sea mucho más fácil que ustedes lo entiendan. La vía correcta de administración, ustedes saben que hay diferentes formas de administrar un medicamento, ya sea por vía oral, tópica, subcutánea, intramuscular. Hay de muchas formas que podemos poner los medicamentos, pero siempre hay que verificar que estemos aplicando como debe ser. Entonces ya una vez que verificamos el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, ahora hay que ver en dónde o cómo es que le vamos a aplicar este medicamento. Muchas veces podemos confundirnos, por ejemplo, si es de paracetamol, que yo les digo es IV, o sea, intravenoso. Hay paracetamol que también obviamente es vía oral, entonces no te debes de confundir. El efecto es el mismo, sí, del paracetamol, pero sí debemos de tener cuidado porque siempre hay una justificación para poner el medicamento de cierta forma. Entonces siempre corrobora que el medicamento que vayas a poner corresponda a la vía de administración correcta. Número 5, hora correcta o los horarios correctos. En los hospitales la mayoría tienen horarios estandarizados, es decir, que si le toca cada 8 horas se pone a las 8, a las 16 y así, ¿no? Cada 8.
cada 12 horas, se pone a las 12 y a las 24 horas. Esto es para evitar que los medicamentos se vayan al mismo tiempo que cruzando, vayan haciendo una curva diferente. Es decir, que si a ti te toca aplicarlo a las 8, pues tú lo apliques a las 8 y el de la tarde lo va a aplicar a las 16 horas, para evitar que los medicamentos no cumplan la curva en lo que no estén haciendo su función de manera correcta. Entonces siempre hay que verificar que sea la hora correcta y que no vayas a entrecruzar medicamentos que puedan tener alguna reacción. Número 6, y es algo que la mayoría jamás se fija y la verdad es que normalmente se nos pasa, es verificar la fecha de caducidad de nuestros medicamentos. Normalmente nosotros damos por hecho de que los medicamentos no están caducados, que en el hospital todo está al día, entonces agarras todo y vámonos racio, ¿no? Pero la verdad es que sí hay que fijarnos, porque un medicamento caducado podría causar efectos catastróficos en la salud de nuestro paciente. Entonces, de forma rapidita te aprendes tus 10 correctos y vas verificando. Ya no aplicarlo y sacarlo de ahí de los medicamentos, porque sé que ya puede estar mal ese producto. El número 7 es preparar y administrar yo el medicamento. Esto es algo que no se tenía en cuenta antes, como les digo, eran 5 básicos correctos y se acabó, pero se dieron cuenta de que la mayoría, por ejemplo, cuando hacemos equipo para trabajar, era de que, bueno, tú los vas preparando todos los medicamentos, las diluciones y todo, y luego yo voy y los pongo. Este es un error porque a veces no sabemos cómo la persona los preparó, porque todos trabajamos diferente, entonces puede dar pie a que haya muchos errores en la administración de los medicamentos. Entonces, para estar más seguro de que las cosas se están haciendo bien, lo mejor que puedes hacer es tú mismo preparar tu medicamento y tú mismo ponerlo al paciente. Siempre se dan ese tipo de errores, y yo cuando era estudiante cometí un par de errores de esos, de que, a ver, fulanita, ¿no? En equipo, ve y ponle este medicamento fulanito de tal, pero no te dicen ni qué, ni nada. O sea, yo siempre fui muy curiosa, siempre fui muy preguntona, era muy miedosa de aplicar algo mal, entonces yo siempre preguntaba, ¿qué es? ¿Para quién es? Ah, ok, ya, tal cosa. Por ejemplo, es el omeprazol, no sé qué, bla, bla, bla. Ah, ok, vas y se lo aplicas. Pero también para evitar que vayamos a cometer un error y podamos tener algún problema legal, porque claro que se puede dar. Número 8, y algo que es súper importante, es registrar que ya se administró el medicamento. Normalmente nosotros en nuestra hoja de enfermería ponemos los horarios, y ya cuando lo aplicamos encerramos en un círculo la hora en la que se aplicó. Esto es para evitar que llegue alguien más y vuelva a aplicar el medicamento. Esto es bien común, y la verdad es que sí llega a pasar muchas veces que a ti se te olvida circular la hora del medicamento. Entonces dice, por ejemplo, la del turno en la tarde, la de la mañana no le circuló el paracetamol a las 8, entonces no se lo puso. Entonces ella, aunque ya le tocaba otra vez, por ejemplo, llega y se lo vuelve a aplicar. Entonces es un error que normalmente se comete bastante, porque se les puede estar olvidando circular el medicamento, entonces el paciente ya tiene una doble dosis de ese medicamento. O simplemente en el mismo turno puede pasar exactamente lo mismo. Si tú estás haciendo equipo con alguien y tú, por ejemplo, ya le pusiste el paracetamol al fulanito de tal, al rato llega tu compañero y dice, ay, a mi compañerita le faltó poner paracetamol, entonces se lo voy a ir a poner. Entonces ya le estás poniendo doble paracetamol. O sea, estos son medicamentos que son inofensivos de cierta forma, pero hay medicamentos que si tú pones una doble dosis, como les dije hablando de la insulina, puede ser fatal para un paciente. Número 9, velocidad de infusión correcta. Esto significa que tienes que verificar que la dilución que tú estás pasando el medicamento y el tiempo en el que va a pasar por su vena, por ejemplo, sea el correcto. Hay veces que para rápido, que hay gente que, uy, no, quiero acabar súper rápido el de administrar medicamentos y todo, dicen, ay, voy a pasarle X medicamento en 5 minutos, ¿no? O sea, para, por ejemplo, en un bolito de 100, que es una solución pequeñita de 100 mililitros, dicen, ay, se la voy a poner a chorro, ¿no? Para que le pase bien rápido y nos vamos a lo que sigue. Y la verdad es que hay medicamentos que tienen que ir a cierto nivel de velocidad para que haga un efecto constante y no que se vaya todo de sopetón al torrente sanguíneo del paciente y le cree, no sé, a lo mejor taquicardia, a lo mejor ansiedad. Hay muchos medicamentos que tienen estos efectos si no se administran de manera correcta. Entonces siempre los médicos procuran poner, por ejemplo, tal medicamento a tal velocidad
para que dure 1 hora. Entonces tú tienes que ir verificando en tus indicaciones médicas con lo que vas a estar poniendo y saber que estás haciendo bien las cosas. Y número 10, que también creo que es súper importante, es estar enterado de posibles alteraciones, o posibles efectos secundarios. Normalmente siempre hay que preguntarle a los pacientes, aunque nuestra hoja de enfermería ya diga alergias negadas, siempre yo les vuelvo a preguntar: oiga, señor fulanito, ¿es alérgico a algún medicamento? Ya que te dicen no, ok. Entonces sí vas a aplicar tu medicamento, o estar enterado de qué medicamentos estás poniendo y qué efectos secundarios pueden tener en los pacientes. Yo les recomiendo que si ustedes no conocen algún medicamento o es la primera vez que lo van a aplicar, agarren su cel, googleen su medicamento y ya ven efectos secundarios, ven la dosis, ven todo lo que le puede pasar al paciente. Es bien importante que sepamos identificar los efectos secundarios por si algo acontece en el paciente, saber por qué le está pasando. Y también súper importante que si ustedes no conocen algún medicamento, o pregunten o definitivamente lo googleen. No tiene nada de malo, todo lo contrario. Estamos siempre en constante aprendizaje, siempre queriendo como tener más información para poder estar más empapados de lo que estamos aplicando y estar más seguros de lo que estamos haciendo. Con estos 10 correctos de enfermería, yo espero que no les pase ningún accidente con medicamentos. Hay historias que yo les podría contar muy desafortunadas con medicamentos, que a veces por errores de comunicación entre el mismo personal se pueden dar, a veces porque no te fijas en cierta cosa. Los detalles más mínimos pueden poner en riesgo la vida o la integridad de nuestro paciente. Entonces siempre hay que estar bien seguros de lo que estamos haciendo, y si no sabes, pregunta. Yo creo que siempre es súper importante que cuando no estamos seguros de hacer alguna actividad pidamos ayuda. No tiene nada de malo, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte en el hospital, así como hay personal bueno, hay personal malo, pero yo creo que somos más los buenos, somos más los que te podemos ayudar. Entonces tú siempre pregunta y no tengas miedo de hacer las cosas. Es mejor estar bien seguro a no hacerlo, pero aprendes a hacerlo. Entonces espero que les hayan servido estos 10 correctos. La bibliografía la pueden encontrar bien fácil en internet. Esto es básico de la carrera de enfermería, pero si ustedes no lo sabían, pues ahora lo saben. Y pues sin nada más, amigos, me despido por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. Te invito a que te suscribas para que sepas más de todo esto que hay en el canal de enfermería, y que me sigas en mis redes sociales, y nos vemos en la próxima. Bye.